Hay cuentos que tienen que ver con el deseo, hay cuentos que tienen que ver con la risa, hay cuentos que tienen que ver con el origen, con de dónde venimos, con la música, con las ganas de nacer, con ganas de habitar el mundo, de venir. Y hablando de palabra, ¿cuál es el libro recomendado? Bueno, yo de una manera muy maliciosa, de una manera bastante maliciosa, quería presentar el libro de hoy, La denuncia de Enrique Buenaventura, porque no solamente porque aquí está el hijo de Enrique, invitado por nosotros hoy, sino porque es un clásico del teatro colombiano. Yo vi este montaje siendo muy pelado, donde también creo que estaba usted. Exactamente. No voy a decir show, Masacre de las Bananeras, ¿no? Sí. Yo pondría el equivalente de 100 años de soledad. Esta obra podría ser un pequeño equivalente a esa obra monumental de García Márquez, sobre todo con el hecho de contar ese drama de la masacre de las Bananeras, que fue una herida muy honda que aún se conserva, ¿no? Nunca se supo exactamente cuántos muertos hubo allí. García Márquez dice que son a miles o millones, porque él es exagerado. El establecimiento dice que no fueron más de 5, de manera que eso se quedó ahí. Pero la obra, nos quedó esta obra maravillosa, editada para los amantes del teatro. Lo interesante de esa obra es que lo que primero montó Enrique fue Soldados, inspirada en La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Se presentó la obra frente a los sobrevivientes de la masacre. Y los sobrevivientes de la masacre, los que quedaban de la masacre, dijeron: la obra está muy bien, pero allí no está la huelga, allí no está el proceso, allí no está lo que nosotros vivimos. Entonces Enrique, a raíz de eso que dijeron los sobrevivientes de la masacre, comenzó a hacer una investigación muy exhaustiva y comenzaron a salir a la luz documentos que estaban en este país escondidos, guardados, que no estaban en ninguna parte, con Jacqueline, con Helios Fernández, con Liber, con Aida, con Gladys, con Nelly, con todo el equipo del Teatro Experimental de Cali, con Sergio, con Ricardo, con toda la gente del TEC. Comenzaron a hacer una investigación muy profunda y exhaustiva de ese momento de la historia de este país, y así comenzó a escribirse La denuncia. Y en La denuncia aparecen textos que nunca habían salido a la luz, que fueron encontrados en toda la investigación del grupo, del equipo, pero fue a raíz de los sobrevivientes de esa masacre que dijeron: ahí no está contada nuestra historia como debe ser contada. Volvemos a la necesidad de contar cada uno su historia y de que su historia sea contada, esa necesidad vital. Desde su punto de vista. Y allí estaban los legendarios, ¿no? Helios, Gladys, estamos hablando de la titular del TEC, ¿no? En aquel momento. Muchos de ellos ya retirados, ¿no? Esa es la primera obra en la que yo trabajé. Esa obra la montó Helios Fernández, él era el director, y me invitó a actuar, nos invitó a actuar a los 4 hijos de actores y actrices del grupo. Fue la primera vez que yo, consciente, me subí a un escenario para actuar, porque antes me habían subido a un escenario. Eso le iba a decir, ya se había subido inconsciente, no se acordaba. Claro, no sabía que era un escenario, ya me habían subido. Uno de mis primeros recuerdos, me cuentan a mí, había una obra que se llamaba Vida y Muerte del Fantoche Lusitano. En esa obra, en la primera versión, yo actuaba siendo un bebé de brazos. Tiempo después yo ya estaba un poquito grande, entonces ya no podía actuar siendo un bebé de brazos, sino que pusieron un trapo. Trapo. Y entonces el trapo, en un momento, como ya no era un niño, en un momento, en una escena terrible, lo tiraban al aire, y cada vez que eso ocurría yo comenzaba a llorar cuando estaba en el escenario viendo la obra. Pues había como una especie de empatía. Claro. Con ese trapo que alguien tiraba al aire, porque yo había sido ese trapo, y eso queda como en la memoria, porque mi memoria es teatral completamente. Claro, creció en las tablas. Tiene que haber nacido. Nicolás, usted fue un Cristo legendario, ¿no? También. Eso tiene una historia muy, muy interesante. Aquí en Cali hay un fotógrafo, Nelson. Nelson en una época estaba en una situación un poco complicada, y entonces fue a hacer fotos en la diestra de Dios Padre. De pronto ahí en internet se encuentra alguna foto de esas, y se puede mostrar, pero
él fue a fotografiar el Cristo que yo hacía en la diestra de Dios Padre. Yo me había ido a todas las iglesias de Cali a buscar toda la gestualidad, me había pintado los enigmas, me había puesto aquí el corazón, y el corazón se encendía. Habíamos inventado con Pablo un sistema, Pablo era luminotécnico, Pablo Garcés, para que se iluminara el corazón. Y eso lo habíamos hecho con Óscar Muñoz. Óscar Muñoz fue el escenógrafo de esa obra. Y entonces yo salía al escenario. Y entonces Nelson fue y fotografió, y después le puso un vidrio delante de las fotos y le puso una esquelita y las vendía en San Francisco porque él tenía la foto. Le sacaron jugo al truco. Sacaron jugo a la cosa, sacaron platica. Él estaba arrancado, fue, hizo unas fotos, fotógrafo en una situación un poco complicada, y él se inventó la manera de sacarle. Además era un Cristo que no era peludo. Yo me acuerdo que casi siempre Hollywood me tocó dejarme el pelo un poco largo, de todas maneras, no tanto, pero me tocó dejarme el pelo un poco largo, sí. Pero la gente estaba sentada al lado de Enrique y le decía, es igualito, tiene hasta los ojos claros, azules. Yo no tenía absolutamente nada. Pero ya lo veían así, claro. Y una vez hicimos una función, fuimos a un pueblo, Trujillo, y no pudimos presentarnos en ningún teatro, y el cura dijo, pues si no los dejan presentarse en los teatros, se presentan en la iglesia. Y en la iglesia montamos los andamios, montamos la escenografía. Cuando yo aparecía allá arriba y prendía el bombillito haciendo de Cristo, todo el mundo se reía a las carcajadas. Pero en Trujillo, como estábamos en la iglesia, subí yo y de pronto un silencio, y oigo un golpe seco y otro golpe seco. Yo estaba así mirando para arriba, y claro, la curiosidad, yo tenía que comenzar a mirar hacia abajo a ver qué era lo que pasaba. Era la gente cayendo de rodillas, y la obra se volvió como un auto sacramental. Y el personaje central se volvió el Cristo, y en el momento en que yo le daba latigazos a Ricardo Bonilla, que hacía el diablo, que representaba al diablo, el público aplaudía. Es decir, en lugar de ser Peralta, el personaje central se fue volviendo Cristo, y el público logró eso. Yo siempre pienso que el público es la mitad de un espectáculo. El público vuelve a construir la obra de nuevo. Y claro, allí en la iglesia, con los andamios y todo, el público construyó esa dimensión del espectáculo. ¡Qué lindo! Bueno, antes de seguir, yo sí quisiera que nos regalara un poquito de ese espectáculo. Bueno, de ese espectáculo... Es que yo aquí, ¿puedo meterle la mano? Es que yo veo esto... No, pues aquí empezate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya le muestro. Este palito, perdónenme la ignorancia, ¿no? Ya le muestro. Yo en cuanto a eso sé, por ejemplo, yo veo que esto es como una campana para hacer música. Ya va a ir. Una campana, no, un palito para hacer música. Ya lo descubrí. Bueno, cuéntenos bien cómo es la cosa, porque... Sí, no puedo contar de dar a luz nada porque no están aquí Marta y Hugo, y sería desleal con el espectáculo enfrentarme a esos cuentos sin ellos. Bueno. Necesito que ellos estén para esos cuentos, pero puedo contar de otros espectáculos. Puedo contar, empecemos por aquí, a ver, un cuento que hace parte de uno de mis primeros espectáculos, que es La Palabra, que es sobre mi abuelo, don Cornelio Buenaventura, y este es uno de los cuentos que hace parte de ese... Hace tiempo vivía un pescador llamado Drid. Cada mañana salía de su casa, las redes sobre los hombros, camino del mar. Y resulta que una mañana en la que iba especialmente inspirado, cantando, de pronto encontró allí, sobre la arena, secándose al sol, un cráneo, un vulgar cráneo, un cráneo cualquiera. Se detuvo y lo miró, por divertirse un rato, preguntó: «Cráneo, pobre cráneo, ¿quién te trajo a este lugar?». Sin esperar respuesta alguna, se dispuso a seguir con su camino. De pronto, escuchó detrás de él una voz respondiéndole: «La Palabra». Volvió sobre sus pasos, miró a un costado, al otro, y lo único que había en ese lugar era ese cráneo, ese vulgar cráneo, ese cráneo cualquiera. Se inclinó y una segunda vez preguntó: «¿Cráneo? Pobre cráneo, ¿quién te trajo a este lugar?». Y ante sus asombrados ojos, para sus desconcertados oídos, aquellas anquilosadas mandíbulas se pusieron en movimiento y el cráneo le respondió:
palabra. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que 2 veces no es suficiente para creerle a un cráneo que habla, ¿verdad? Así que Drid preguntó una tercera vez, cráneo, pobre cráneo, ¿quién te trajo a este lugar? Y el cráneo le respondió, la palabra. Con esa alegría que dan las certezas, Drid pegó un brinco y raudo y veloz se dirigió al palacio del rey. Era el día del baño anual de su majestad, quien se hallaba en una de sus piscinas con todas sus odaliscas, sus damas, sus damiselas, haciendo caso omiso de los guardias, de los ministros, de los eunucos. Drid irrumpió en el lugar gritando, majestad, majestad, allá en la playa hay un cráneo que habla. ¿Has bebido? ¿Has perdido la razón? ¿Eres un insensato? No, majestad, sería una insensatez que allá en la playa hubiese un cráneo, que ese cráneo hablase y que tú no fueses a escucharlo. El rey conocía a Drid, sabía que era dicharachero, lenguilargo, mentiroso, pero decidió ir a ver el mentado prodigio, no sin antes vestirse, atarse el sable al cinto y advertirle. Voy a acompañarte hasta la playa a ver el dichoso cráneo, pero ay de ti si el tal cráneo se queda callado, si de pronto me quedo sordo, porque te juro por mi reino que lo menos que pierdes es la cabeza. Llegaron al lugar, allí estaba el cráneo. Drid se inclinó y alegre preguntó, cráneo, pobre cráneo, ¿quién te trajo a este lugar? Silencio. Un silencio de mar y viento. Aquello era un cráneo, poco más o menos que una piedra. Pero Drid no se desanimó, insistió, cráneo, pobre cráneo, ¿quién te trajo a este lugar? Habla, aunque sea bajito, el rey tiene el oído fino y sabrá escucharte. Silencio. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que 2 veces no es suficiente para creerle a un cráneo que hablaba y que de repente decide callarse, ¿verdad? Así que Drid preguntó una tercera vez, cráneo, pobre cráneo, ¿quién te trajo? Y en esa ocasión ni siquiera tuvo tiempo de escuchar el silencio que sucedió a sus palabras, porque de un solo tajo el rey le bajó la cabeza. Regresó el rey a su baño anual torpemente interrumpido. La cabeza de Drid rodó sobre la arena. Instantes después se escucha una voz que pregunta, cabeza, pobre cabeza, ¿quién te trajo a este lugar? Y la cabeza de Drid respondió, la palabra. Hay que desconfiar de las palabras. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenísima. Venga, pero a mí me dejó aterrada ese instrumento, ese ¿Qué es aparatico. eso? ¿Cómo se llama? Esto se llama un scacciapensieri. Este en particular se llama un scacciapensieri porque viene de Sicilia. Y en Sicilia, scacciapensieri. Scacciapensieri. Que quiere decir como perder el pensamiento, espantar el pensamiento, echar el pensamiento. Y es un instrumento de los pastores en Sicilia. ¿Que con eso llamarán a las ovejas o qué? Es para llamar a las ovejas. ¿No? Este instrumento estuvo prohibido en una época, en la época de Mussolini estuvo prohibido porque los pastores eran capaces de decir cosas de una montaña a otra, hablando entre un sonido y otro en la gambarda. Claro. Es un instrumento que se llama scacciapensieri, que es como echar el pensamiento porque uno comienza a tocarlo y se puede ir perdiendo. En Colombia también lo tocan, se llama trompe, lo tocan los embera o emberá, lo tocan los guayú, y también lo hay en Mongolia. No se sabe de dónde viene ese instrumento, pero es tal vez de los primeros pianos en el sentido de la vibración, en el sentido de la caja de resonancia, en el sentido de la pulsación. Y la caja de resonancia es la boca. Si yo lo toco así, no suena eso. Son los que usted que pone con la boca y con la lengua las notas altas y las bajas, ¿cierto? Exacto. Sí, exacto. Qué bonito eso.